¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de El Oficio del Artista. Mi nombre es Marta Alicia Becerra Bernal. Comenzamos. La palabra bien manejada implica también arte. A través de este instrumento, la belleza se hace presente. Hoy nuestro invitado, Salvador Gallardo Topete, maneja este rubro en diferentes acepciones. Mi padre vino a Aguascalientes, él no es originario de aquí, sino él nació en Río Verde, San Luis Potosí, y allí se fue de joven a estudiar su secundaria y su bachillerato a la capital, a San Luis, y allí inició también sus estudios él es médico, fue médico, empezó a estudiar allí, le tocó la revolución, nos contaba, pasó como a los 19 años, él y otro pasan y un estudiante, los dos estudiantes apenas de los primeros años de medicina, venían en un convoy ferrocarrilero con heridos que llevaban a México. Estudió en la Universidad Autónoma de México y terminó su carrera, fue la primera generación de la médico militar, pero anduvo él incorporado en el ejército. Fueron con varios generales, pero con el que estuvo más fue con Obregón en el batallón de Maicot. Incluso él tomó parte en la toma de Acapulco, ¿sí? De Guerrero, pues. Sin duda, su padre, el doctor Salvador Gallardo Dávalos, un grande del estridentismo, fue decisivo para que él posteriormente siguiera sus pasos, aunque cada quien en su estilo. Escribió poesía, escribió teatro, escribió cuento y escribió ensayo. Sí. Fue del grupo de los estridentistas en México, sí. Con Maple Sarce, con Germán Lizarzubide, eran los tres poetas fundamentales de ese movimiento. Se separó del ejército y fue nombrado por el presidente Calles para ser el médico de la construcción de la presa Calles. Y conoció a mi madre sí era nativa de aquí, de Aguascalientes. Mi padre se llamaba Salvador Gallardo Dávalos, mi madre María Teresa Topete del Valle. Entonces mi padre se casa con mi madre, viven en el campamento de Pabellón, era un campamento, allí nacen mi primera hermana, mi hermana mayor, que todavía vive afortunadamente, Marta, mi hermana, que es maestra, tiene una maestría en psicología y fue directora de la Normal durante muchos años, ¿sí? Y la otra también estudió la carrera para maestra aquí, pero casó y dejó de dar clases, ¿sí? Se llama María Teresa. Su vida de joven fue muy enriquecedora por estar en el seno de una familia con un buen nivel de debate y especialmente donde se intercambiaban ideas y conceptos, conocimiento, pero sobre todo él tenía una afinidad muy especial con su papá porque más que padre e hijo eran amigos. Mi padre era un lector tremendo, ¿sí? Sus pocos ratos que tenía de ocio,
pues dedicaba a la lectura. Y entonces pues nacimos entre libros. Yo estudié junto con mis hermanas en la escuela de las maestras Ruiz de Chávez, que luego se llamó Sor Juan Inés de la Cruz. Era específicamente, estaba dedicado a alumnas, pero éramos unos cuantos hombres a los que nos admitían, éramos como 4 o 5 en grupos de 20 muchachos, sí, de muchachitas. Afortunadamente leímos muchos libros que salieron, unas ediciones para niños en la época de Vasconcelos, que eran verdaderas joyas. Años después me percataba yo, por ejemplo, había leído fragmentos de Odiseo y de El Príncipe Feliz. Más adelantito en la adolescencia leí mucha novela policíaca, ¿sí? Y poesía, mucha poesía. Y empecé a escribir desde jovencillo, más bien niño. Ahora estoy recuperando todo mi poesía y he encontrado desde los 12 años, era Boy Scout yo y escribí uno sobre una media canción del Boy Scout, sobre la presa del Jocoque. Durante la plática, el licenciado Gallardo nos remonta al Aguascalientes de antaño, en donde las tertulias y reuniones literarias eran lo más común. Los poetas y escritores disertaban sobre diferentes temas en los cafés y algunos, como el licenciado Gallardo, manifestaban sus ideas de izquierda. Ya mi primera producción, que tiene un cierto valor, es como a los 15 años. Una Luna de Acero, que fue la primera, y luego unas canciones a la novia niña, la escribí a los 16 años. A los 16 años me invitó mi padre y formamos la Asociación Cultural de Aguascalientes. Esta era una asociación en que se abarcó a todas las personas que queríamos en las diversas ramas de la cultura, ciencia, música, todo ello, ¿sí? Nos reunimos como 50 personas, de médicos, abogados, otros sin títulos, pero fue una organización que duró bastante tiempo y tuvo éxitos, ¿sí? Se publicó una revista, 5 números de esa revista, ACA, Asociación Cultural de Aguascalientes. Escribió, por ejemplo, Mozart, sobre temas de antropología, los descubrimientos que hizo él en los arroyos aquí de San Francisco. Escribía también quien fue gobernador, Gámez Orozco, él era poeta, pues mi padre, Desiderio, muchísimas personas más. Nos reuníamos en esa asociación los martes de cada semana, en la noche, una cenita, en diversos puntos. Empezamos en el Hotel Río Grande, en los sótanos de Río Grande nos ponían una mesa y allí tomamos unos taquitos y una cerveza, un refresco. Y se señalaba a una persona para que presentara un trabajo y a otra para que hiciera la crítica. Entonces a los jóvenes que éramos, pues, Víctor Sandoval, que me llevaba a mí 4 años, y yo, que era el más jovencillo de todos, pues un aprendizaje, ¿sí? Las únicas reglas que teníamos era no hablar de política ni de religión, porque había personas de diversas religiones y de
pensamientos ideológicos distintos y para evitar pleitos. Aparte de ello, siempre nos reuníamos en el Café Fausto, ya separadamente, un grupo pequeño, que era mi padre, Víctor, Guillermo García Varela, Desiderio Macías Silva no estuvo en el ACA, fue hasta después, cuando ya el ACA ya se estaba derrumbando, cuando llegó él y lo invitamos al café. Y allí fue donde hicimos ese grupo más pequeño, ¿sí? Sin ninguna formalidad, era un grupo de amigos más unidos, aquí sí, todos creadores y todos con ideales políticos muy similares, éramos de izquierda. Nos comparte su incursión en diferentes publicaciones de la época. El Hombre del Búho fue un periodiquito que hice a los 15 años. Lo hicimos entre Víctor Sandoval y yo fui el director. Fue un periodiquito que tuvo una vida efímera, fueron 4 números, pero es importante, digo, cuando menos para mí. Yo escribía los editoriales, que no les di mucha importancia en esa época, pero gustaban a las personas que los leían, sobre todo miembros del ACA todavía estaban ellos. Y posteriormente me percaté, y no yo, sino más bien un hijo mío que también se llama Salvador Gallardo. Él hizo un estudio un día de ese periodiquito y me señalaba que tenía vena estridentista, sin percatarme yo de que era estridentismo, ¿no? Pero era por las lecturas, por la plática con mi padre. Yo llevé una amistad con mi padre desde los 15 años. Nos tratábamos más como amigos que como padre y hijo. Yo a veces era, a lo mejor falta un poco de respeto, ¿sí? Y él me aguantaba, sí. Pero desde chicos, a la hora de comer, no platicábamos de los hechos, sino de las ideas, mis hermanas y yo, lo que habíamos estudiado, y a veces queríamos apantallar a mi padre y veíamos que todo sabía, ¿no? Era un hombre preparadísimo, leía todo, filosofía, eran unas verdaderas clases diariamente las que teníamos en cada comida, estupendas, ¿sí? Yo empecé a escribir poemitas sin saber todavía la preceptiva, pero pues tenía oído y me salían las rimas y fui poco a poco entrando al estudio, estudiando por mí mismo, y con Víctor Sandoval luego ya nos juntamos él y yo y platicábamos y aprendimos, y yo seguí más profundamente estudiando toda la preceptiva literaria. Cuando ya estábamos en paralelo, ya habíamos terminado con el ACA, ya no hubo la publicación, sentimos la necesidad de formar otro órgano periodístico para exponer nuestras ideas. Y entonces surgió Paralelo 21, porque es el paralelo que pasa aquí. Mi padre puso el nombre. Tuvimos éxito porque nos atacaron mucho. El primer número fue un ataque, pero tremendo. Y el ataque vino por un cuento mío. Un cuento mío porque en un fragmento decía yo: no le pediré permiso a ese cura desgraciado. No, pues salió en los periódicos un ataque que era una falta de respeto y que
que no teníamos vergüenza, padre y hijo, escribir en el mismo expediente, fue un señor Frisch, que había pertenecido al ACA, ¿no? Pero era muy amargo, muy... Qué bueno que nos hizo esa crítica así negativa, porque impulsó a que se leyera más, ¿no? Y había una que otra expresioncita así más fuerte. Todavía en esa época la literatura no había malas palabras. Incluso, bueno, si leen ustedes las novelas de la Revolución, verán que no hay. Se decía, por ejemplo, hijo de la jijurria. Sí. Si estaba haciendo uno una narración realista, pues no se puede cambiar el lenguaje de un grupo social determinado, tiene que usar uno el vocabulario que usan, ¿sí? Yo hice por allí un cuentito con lamentada mi madre, que no se publicó durante mucho tiempo hasta que, final de cuentas, ¿no? ¿Que cómo era? Verá usted, pues era una chingadera grande. Mejor dicho, una chingaderota así de grande. Tota plateada y con un chingo de chingaderitas por arriba, como antenitas que daban vuelta y aventaban chingadazos de luz y humo. Venía volando bajito, muy bajito, y de pronto como que se le chingó algo por dentro porque se le apagaron las luces y empezó a dar un chingo de brincos como si tuviera hipo, y se vino chingadazo abajo. Cuando pegó en el cerro, se oyó un truenote muy fuerte y levantó un terregal de la chingada. Yo primero pues me asusté, pero después me dije, o me chingo o chingo algo. Así que me fui hecho la chingada cero arriba, pero me chingué. No había nada, solo una rueda de cenizas, como cuando se olvida la plancha sobre una sábana. Si aquí no tuvimos ese éxito, en México y en el extranjero sí lo tuvimos. Yo ya estaba en México, pero venía frecuentemente, viajaba muy frecuentemente. Hice un directorio de las gentes más importantes en la literatura, en la cultura de México, y a todas les enviábamos el paralelo. Y entonces teníamos correspondencia con ellos, con don Alfonso Reyes, con Salvador Novo. Es más, me llegó a mí una carta de Vicente Alexander, de España, porque yo publiqué un primer librito de mis poemas, ¿qué sería? Como en 1950 y tantos, a mi regreso de México. Y estaba, en ese tiempo yo era secretario del senador Alfredo Larizaz, que era hidrocálido, y me había ligado ya bien en la cosa política y en la cosa artística. Ya tenía muchos conocidos, muchas ligas. Incluso yo creí que me iba a quedar ya a vivir allá, me había aclimatado. Pero me invitaron a venir a Aguascalientes en el 59 a decir un elogio a la reina. Y vine, y venía físicamente desmejorado. Entonces mi madre me dijo, ¿por qué no te quedas unos días más aquí para que te repongas? ¿Sí? Todavía estaban todos, Víctor Sandoval todavía estaba aquí. Y me vine y amén de eso, pues, me ofrecieron la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje,
porque ya tenía yo pasante mi carta de pasantía y podía litigar, y la acepté. Y me quedé con eso, me enganché, ya me quedé, ¿sí? Renuncié a seguir en México y no me arrepiento de ello. Su gran orgullo al fundar la Casa de la Juventud y su aportación a la sociedad aguascalentense. En 1961 empecé a dar clases. Di clases en la preparatoria. En el tecnológico, cuando se inauguró, di 2 años en el tecnológico. En la normal de señoritas di 2 años también. En la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje duré como unos 6, 7, 8 meses y me pasé a la Procuraduría. Y allí duré 9 años trabajando en la Procuraduría. Pero aparte de ello, en 1961 se inauguró la Casa de la Juventud. Yo me transformé en orador, que no me gustaba serlo. Estuve, cuando era gobernador Luis Ortega Douglas, tenía que hablar como 3 veces a la semana en todas las ceremonias cívicas que había y por haber, ¿no? Vino López Mateos y yo fui el encargado del discurso. ¿Sí? Incluso López Mateos fue compañero de mi padre en el Senado, mi padre fue senador y era compañero de él. Cuando vino él, le gustó mi discurso, lo acompañábamos el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, el secretario particular del señor presidente y yo. Hicimos el recorrido y me dieron una tarjeta para que me presentara el lunes, era un jueves creo aquí, un lunes, porque quería integrarme a su gabinete de oradores. Yo la pensé y no me dieron ganas mucho. Es más, yo ya me había casado. Organizamos la Casa de la Juventud de aquí y es más, los planes que tenían a nivel nacional no estaban completos. Simple y sencillamente se hablaban de que había varias promotorías, una cívica, una cultural, una del trabajo y una del deporte. Cuando surgió la Casa de la Juventud, eso no lo han estudiado aquí bien. Fuimos el foco de la cultura en todo Aguascalientes. Instauramos el primer cine. Trajimos a gente como Carlos Monsiváis, un director, un joven Rocha, que tenía un hermano luego que destacó como actor. Personas destacadas porque era cine debate, ¿sí? Y pusimos teatro, pusimos bailables, bueno, se hizo mucho en ese aspecto. Y en lo cívico hice unas cartillas cívicas, programas cívicos, homenajes a la bandera y a todos en las fechas oportunas, programas de radio una vez a la semana y fundamentalmente lo que más me gustaba a mí, hice brigadas de jóvenes y los domingos íbamos a pintar casas, a plantar árboles. En 1957 plantamos 1,500 árboles en la colonia gremial y en la del trabajo. Se pobló de árboles y todavía está lleno de árboles, y toda la Casa de la Juventud la sembramos de árboles también. Allí se hizo un mural, el primer mural que pintó Osvaldo Barra. Él vino junto con otros 2 pintores. Los otros 2 pintores eran los que habían obtenido el contrato.
eran pintores de caballete y él era pintor de mural, había estado con Diego Rivera. Entonces allí lo conocí yo y lo empecé a tratar y me lo llevé al café, y en el café del Fausto ya nos hicimos amigos y luego lo presentamos con el gobernador y empezó a pintar el mural. En la promoción civil también conseguí con los generales de aquí que un pelotón de conscriptos nos los mandara allí. Allí se les diera ya no el ejercicio que se hacía siempre, eran horas y horas de traer un fusil y marchar, una cosa tremenda, cansada, estúpida, sino acá un ratito de enseñanza militar y otros deportes. Realmente es por un poema que hice yo, que dice: yo soy el Hijo de Dios, el hermano y el Padre soy yo mismo, ¿sí? Porque muchos piensan, y bueno, en algo hay razón también, que es para diferenciarme de mi padre. Y sí me ha servido un poco, aunque no mucho. Somos 3 salvadores. Mi hijo también escribe poesía y él sobre todo ensayo. Pero luego nos confunden. Si entra en Google, pone Salvador Gallardo, salimos los 3 juntos allí y hay veces que ciertos datos no son los míos, sino son los de mi padre, estamos mezclados ahí equivocadamente, pero pues pobre de mi padre. Mi primer poema fue así más reconocido, Canciones a la novia niña, que presenté en la Asociación Cultural en la segunda sesión que hubo. Y luego con ella gané unos juegos florales de la Asociación Cultural, ¿sí? Y allí también presenté mi primer cuento que ya tiene características más o menos de cuento y que ya vale la pena, que se llama El gusano que encontró un hombre. Le voy a contar la anécdota. Me parece que el licenciado Horacio Westor llevó a un invitado, que era un licenciado también militar, era un teniente coronel, se apellidaba Fuentes, andaba vestido de civil y tenía aquí la función en ese tiempo de ser el encargado de la contratación de braceros. En aquella época se contrataban braceros para que llegaran legalizados. Bueno, era un tipo bien vestido, maduro, pero simpático además. Pero supe yo que era un sinvergüenza de marca mayor. Les pedía dinero y a veces el enganche no servía, regresaban que no era legal el contrato, en fin, una serie de cosas así. Y entonces hice yo ese cuento. Me acuerdo que todavía eran como las 7 de la noche, yo estaba terminándolo, ¿sí? Y ya lo presenté. Me tocó en suerte, estaba la mesa larga, yo aquí así, y me tocó el coronel aquí, y me acuerdo que enfrente de mí estaba Miguelito González, pintor, ya era grande de edad. Y empecé a leer yo el cuento. Y en el cuento hablo de gusanos que se quejan de la situación económica, un gusano que vive en el jardín de San Marcos. Y están mal económicamente, y él quisiera un cadáver porque es carnívoro, pero pues tiene que comer puras hierbitas, ¿no? Entonces se queja de la situación y además de las sinvergüenzadas de los funcionarios
como un general. Aquí nomás le subí del grado y en lugar de Fuentes le puse Pilas, ¿sí? El general Fuentes que los explotaba y todo, ¿no? Y cuando lo estaba leyendo yo, Miguelito me decía con el ojo que le estaba dando el reloj. Y terminé lo que son las cosas. Me aplaudieron. Terminé, se levantó como un resorte a darme un abrazo, para no ponerse el saco, ¿verdad? Pero todos sabían a quién me había referido. En esa época yo era el único que escribía cuentos. Víctor y Desiderio escribían poesía, nunca escribían cuentos. Mi padre sí escribía cuentos, pero entonces en las publicaciones siempre no había quien escribía cuentos y me pedían tu cuento. Entonces yo apareció más mis cuentos que mi poesía. Mi poesía se fue quedando y mucha gente ya no la conoció. Aunque publiqué ese librito que le digo que se llamó Raíces primero, y ya mucho tiempo después publiqué No pretendo la voz, ¿sí? Son los dos libros de poemas no, tengo otro libro de un poema solo que se llama Caín y Abel. El desanclaje es un poema que publiqué después en y lo hice yo, ese sí, todo completo. Es un poema que hice a la muerte de mi primo Alejandro Topete. A mi primo, hijo del profesor, del historiador Alejandro Topete, lo vine conociendo como a los 6 años, porque yo hasta los 4 años estuve fuera de Aguascalientes y regresamos ya a México, aquí a Aguascalientes, y mi tío Alejandro se había tenido que ir a México una temporada por cuestiones políticas. Entonces al regreso nos reconocimos los primos y nos hicimos inseparables, uña y carne, ¿sí? Nos fuimos a estudiar a México juntos. Él iba a medicina, llegó hasta 3er año, pero estaba delicado de salud. Hicieron una operación muy grande del vaso de jovencito y duró como 4 años. Vino muriendo como a los 22, 23 años. ¿Sí? Fue un golpe tremendo para un hermano. Y entonces hice el poema, pero no lo publiqué sino hasta que me vine acá ya en el 50 y tantos y tuve dinero. Hice esa publicacioncita y hice un cuento también que se llama La fuga, sobre el mismo tema, ¿sí? Y ese es el desanclaje. Ese es el poema de adiós a todos mis muertos, ¿sí? Realmente, allí queda ya todo. Por regla general los cuentos vienen o me venían el principio y el fin. Hubo una época en que escribí continuamente. Por el 1957, 58 escribía yo mucho y apenas iba a medio cuento cuando ya traía otro encima y otro y otro y otro. Ahora ya sí me cuesta más trabajo encontrar temas. Me acuerdo una vez estaba yo viendo un manantial y empecé a describir el manantial nada más. Pequeños, o sea, eran unos 5 renglones, el agua traslúcida que deja ver la lama, el verde de la lama, y allí quedó. Y después lo vuelvo a leer y eso origina
un cuento que se llama El Éxodo, otras veces una noticia en el periódico, surge el cuento también. La poesía es peor todavía, ¿no? A veces una frase. Mi poesía tiene una base musical siempre, entonces siempre ha sido la primera frase, la base fundamental para el desarrollo de todo el poema, ¿sí? Musicalmente tiene que encajar, tanto así que a veces en el proceso de la elaboración del poema no encontraba la palabra precisa y acomodaba una pieza, una palabra cualquiera, pero que tenía el sonido similar de lo que necesitaba yo, pero no el concepto. La usaba así, la ponía allí mientras seguía, para no perder el ritmo nada más, ¿sí? Pero yo tengo esa necesidad, escribir poesía con una base rítmica. Los temas, pues, son múltiples. Mi poesía es lírica, ¿sí? Es decir, la poesía lírica es eminentemente subjetiva, expone sentimientos, emociones, pasiones, eso fundamentalmente, ¿sí? Amor, ¿sí? El amor es fundamental, el amor, vamos, en el aspecto más general, ¿sí? Hay que amar todo, amar a la naturaleza, ¿sí? No nada más es el amor a la pareja, el amor erótico, no, el amor en todo su sentido, eso es lo que me ha inspirado, amor y el odio. Es como una moneda, donde hay amor puede haber odio también. Y odio justificado en muchas ocasiones. Quien daña a lo que amo, puede ser que me genere a mí odio al otro. Pero así de planear yo, ahora voy a hacer un poema sobre esto, no. Eres de agua, amor, eres el agua. Agua de amores eres, agua de plata, agua salada, agua rubia de sol, encaje de agua. Eres también de tierra, eres también de tierra, amor, eres la tierra, tierra de amante migajón, cálida tierra, tierra morena de sol, fecunda tierra. En este momento del programa se define a sí mismo y también nos comparte su actividad actual, donde publica diariamente un poema en Facebook. No, precisamente yo soy estridentista, pero sí tengo de los estridentistas una cuestión fundamental. El movimiento estridentista nace de los movimientos de vanguardia europeos. El futurismo fue la primera corriente que hubo, pero para los futuristas había que destruir el pasado, no importaba el presente, sino nada más el futuro. Los estridentistas dicen, no importa mucho el pasado, no importa mucho el futuro, lo que importa es el momento en que se vive, porque el futuro se hace de cada momento, uno lo organiza, su futuro, ¿no? Lo que se vive en el momento, hay que vivir el momento. Y yo así he vivido el momento, ¿sí? Yo tengo un poemita que digo, yo hablo de mí porque yo soy tú. Cuando me leen, yo ya no soy, son ellos. Lo que yo digo en un poema, yo amo, el que lo lee dice, yo amo. ¿Sí? Entonces puedo comunicar
ese presente y parece en ocasiones que me estoy adelantando al grupo, que estoy rebelándome en contra de ciertas costumbres, de ciertas acciones a donde va. Y a veces incluso dice más el poeta de lo que él quiere decir o de lo que él piensa que dice. El lenguaje que se usa en la poesía es flexible, es polisémico. Una palabra tiene muchos significados, el castellano es riquísimo en eso. Aparte, yo he escrito cuento y una novelita, una novela policíaca, El investigador Córvido. Todo sucede en una población que se llama El Cuervero. Hay un pequeño pueblo aquí que se llama, pero ese lo tomé yo y lo hice una ciudadcita satélite de Aguascalientes, ¿sí? Donde se habla náhuatl y hay cuervos al por mayor, es una locura, ¿no? Tiene la estructura y la lógica de la novela policial, pero de la verdadera novela policíaca, es decir, de la deductiva, la que investiga, ¿sí? Y utiliza la lógica para descubrir al culpable. Para mí la novela policíaca debe de ser esa, razonable, llegar por el entendimiento, por la razón, al descubrimiento de eso. Pero, amén de eso, siempre ha sido muy cerrada. Algunos incluso la consideran como de segunda categoría y otros no. Don Alfonso Reyes decía, oiga, no, hay novela policíaca de primer orden. Entonces yo rompí, o trato de romper, es una crítica a la novela policíaca cerrada. La mía tiene mucho de humorístico, de crítica social. Los 4 asuntos que trato se deducen y se llega por la razón a encontrar la solución del caso. Gran mayoría de mis cuentos son cortos, e incluso ahora son más cortos todavía. He estado saqué unos que les llamo nanocuentos. A veces son unos cuantos renglones. Son adivinanzas, ¿sí? Pero pequeñas. Esas están rimadas, son dos o tres rengloncitos, 3 versitos, definiendo a animalitos, pero haciendo la pregunta, ¿qué son? Y dando la contestación. Están publicadas, una viene en mi libro de No pretendo la voz. Un día de estos fue el primer libro que saqué de cuentos, y muchos de ellos se repiten aquí. Quité algunos que ahora me arrepiento de haberlos quitado. Estoy pensando en hacer otra edición de esto. Pero ahorita lo que estoy trabajando más es en editar mi poesía, por eso estoy publicando, le digo, uno diario, de todo lo que me voy encontrando en servilletas y todo, sin arreglar y sin hacer selección. Estoy publicando buenos y malos, para tenerlo todo ya y poder hacer un reajuste. Muchos de esos, yo creo que la mayoría se van a ir a la basura, o al olvido. Y no sé todavía si sacar una tentativa de obra completa. Me publicaron en una antología de Canadá a poetas presos mundialmente. Me publicaron 7 poemas y ya hace poquito me publicaron también en una antología de cuento
un cuento y me acaban de hacer unas publicaciones de poemas también en un suplemento periodístico de Querétaro. Mi adorado querubín, hoy no te veré. Quizá no lo haga nunca más. Tú así lo quieres. Tengo deseos de ir en tu busca y me resisto. Mi orgullo, mi estúpida dignidad me lo impide. El pequeño orificio que oraré para mirar la luz se ha cerrado de pronto. Retorno a la sombra, a encadenarme en la cárcel de tristes huesos que me constriñe. Hay esperanza. Cuando te besaba sentí como tu sangre quería romper la suave pulpa de tus labios para hermanarse a la mía. Pero entonces, ¿por qué me rehuyes, si es tan fácil quererme? Soy como el aire, ¿sabes? Basta abrir un poco los labios para que yo penetre inundando de amor los pulmones. Ahora podría estar a tu lado y estoy con mi muerte. Si supieras lo aburrido que es. Se asusta si la llamo y termina por irse despavorida sin tan siquiera despedirse. He pedido a Satanás que me dé el trabajo más pesado que tenga, para ver si puedo apartar de mi cerebro el dolor que me causa el no saberte mía. Endemoniadamente tuyo. Con Tierra Baldía soy coeditor. Somos coeditores Eduardo López y yo. Y también lo que va a estar, ya está, así, una copia facsimilar de Todo Paralelo. A pesar de su profesión y de su talento como escritor, el ser maestro es algo que lo ha llenado a lo largo de su vida. Sabe que una de mis debilidades ha sido siempre ser maestro, ¿sí? ¿Qué tendría? 12 años. Empezó la campaña alfabetizadora ¿sí? Yo me inscribí y empecé a alfabetizar a 2 personas. Cuando estaba yo en bachillerato, me seguían todos los escuinclillos, los perros. En ese tiempo los trataban con la punta del pie, era tremenda el trato que se les daba. Y yo no. A mí me seguían todos los escuincles y platicábamos y siempre tuve esa predisposición de estar con jóvenes, con niños, platicando, tratando de enseñar, ¿sí? Y afortunadamente siempre he tenido una respuesta positivísima con mis alumnos, ¿sí? El primer encuentro sí hubo algo de problema. Le digo que suplí a mi padre, que tuvo un accidente. Entré al salón y habían roto una botella de amoníaco y habían regado pastillas de éter en el piso. Y entré yo y prum, pum, y estaban cerradas las ventilas. Y empecé a pasar lista y todos llorando. Maestro, nos permite abrir. No abrimos nada. Aquí nos quedamos. Y los obligué a estarse. Allí estábamos llorando todos, pero no salieron. Y allí fue adelante, perfectamente. Cuando yo estudié literatura, nunca leíamos obras, nunca jamás, ni un poema, nada. Nomás nos enseñaban cómo se llamaba el poeta y además tenía que aprenderse uno el año y los nombres de los poetas. La mayoría que conocemos no es el nombre, sino un seudónimo, Pablo Neruda, que se llama Neftalí, sabe qué tanto, ¿no? Incluso me acuerdo dando en un examen, empecé a hablar de Rubén Darío y me dice, ¿pero cómo se llamaba? No sé, Rubén Darío. ¿Y quién era su padre y su madre? No, menos. Pero miren, me sabía de memoria poemas y había leído toda la obra. Todos medio que pues tuve que pasar, ¿verdad? Pero así era, no nos enseñaban nada, no leíamos nada. En cambio yo les leía completo el poema del mío Cid.
Nunca he recibido un maltrato, una majadería grande. Será porque yo tengo como base el respeto al alumno y que pedir también respeto. Y no se necesita mucho más, ¿no? Ser amigo de ellos. Con muchos vengo y me tomo mi café, los veo aquí, siguen siendo mis amigos. Y me gusta. Y es lo que me mantiene vivo seguramente. Escuchar a Salvador Gallardo Topete sin duda nos ejemplifica a alguien que sabe quién es y a dónde se dirige por este interesante camino de las letras. Ahora están estudiando mucho más los muchachos, sí, hay más capacidades de estudio, hay muchas herramientas que a veces se vuelven en un problemita. Pesqué una nueva rachita, pero excelente. Me están dando clases, estoy señalando quienes me dan clase, les doy el tema y todo, y llegan con su computadora y en la pantalla y están hablando y están exponiendo su clase con toda esta magníficamente. Tengo alumnos que fueron como Benjamín Valdivia, ¿sí? Que es ahora reconocido escritor, y él dice que él sintió cuando tuvo clase conmigo y le dije, hágame un escrito, que se sintió maravillado que le diera yo oportunidad de hacer un ensayo, ¿sí? Desde luego no es una profesión, los que busquen una mejoría económica, ¿no? La carrera, por ejemplo, de letras, pues casi se canaliza siempre en ser maestro después, y pues los maestros no estamos bien pagados, ¿no? Lamenta que las nuevas generaciones se expresen tan mal y también que tengan tantas faltas ortográficas. Lo que se necesita es que tengan una cultura, que tengan capacidad de expresión, ¿sí? En cualquiera de las profesiones da lástima ver cómo se expresan muchos universitarios y cómo escriben horrorosamente, no nada más llenos de faltas de ortografía, sino en la sintaxis, no saben, abogados espantosamente mal, en cualquier rama profesional se requiere en un momento determinado el exponer, ya sea por escrito, en forma oral, un plan, algo, ¿sí? Bueno, poder tener esa capacidad, bueno, para mí es fundamental, ¿sí? No es un hobby, es casi pudiera decir una religión, ¿sí? Es una forma de incluso empieza en la necesidad de conversar con mí mismo, con mi otro que soy, yo soy muchos al mismo tiempo, ¿sí? Y esto me hace reflexionar, reconocer y situarme en lo que soy y a dónde voy, ¿sí? Esperamos que el giro que le dimos el día de hoy a nuestro programa, encaminándonos a los poetas, a las letras, les haya gustado. Los esperamos aquí en el próximo de la serie. Hasta entonces.